Hola, hola a todos y todas. Bueno, cuando son las 8:02 de la mañana, nosotros damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, su programa Orden del Día, una ventana comunicacional del pueblo del Parlamento Nacional para todo el pueblo de Aragua, de manera especial a cada uno de los municipios de este hermoso y noble pueblo. Estamos en una nueva edición, número 185 de Orden del Día, una ventana que nos permite estar comunicados de manera permanente, pero también cumpliendo con nuestro rol constitucional de mantener informado de manera oportuna a todo nuestro pueblo y por supuesto a todos nuestros electores y nuestras electoras. Por acá quien les habla, José Gregorio Colmenares, diputado de la Asamblea Nacional y moderador de estas 185 ediciones de Orden del Día que durante 5 años hemos venido permanentemente informando a todo el pueblo de Aragua. Empezamos primeramente en una emisora hermana en Radio Juventud, informando a todo el eje este, que comprendían los municipios Bolívar, municipio Revenga, el municipio Rivas, Tejerías y la colonia Tovar, y luego lo hemos podido extender a Maracay y a todos los 18 municipios del estado. Recordarles que estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, JG Piso Colmenares, y a través de toda nuestra red de emisoras aliadas. Por supuesto, como emisora matriz, Vencedora 97.7 FM, Radio Girardot 106.3 FM y Clase 91.5 FM. El resto de nuestras emisoras que también se conectan, saludamos desde acá a cada una de quienes hace posible que esta transmisión llegue a todo el pueblo de Aragua. Iniciamos pues, como todos los lunes, con un dossier de efemérides que nos permiten rememorar lo que hemos vivido en fechas como la que el día de hoy estamos transcurriendo. Tenemos que 12 de mayo, tal día como hoy, en 2014 fallece Jacinto Combi, médico venezolano, científico reconocido por su lucha contra las enfermedades infecciosas desatendidas, considerándose así el héroe de la salud pública en Venezuela. También 12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros. 14 de mayo, 1803, inicia la campaña admirable, ofensiva militar liderada por Simón Bolívar, que partió desde Cúcuta con el objetivo de liberar el occidente de Venezuela del Imperio Español. Finaliza así el 6 del mismo año, instaurando la Segunda República. 14 de mayo, pero de 1915, nace el pintor dramaturgo César Rengifo, pionero del muralismo y del teatro social en el país. También 14 de mayo, pero hace 94 años, fallece Luis Racetti, impulsor del renacimiento de la medicina en el país y promotor de las reformas en las enseñanzas y prácticas médicas. 2013, también 14 de mayo, se inaugura el mausoleo del Libertador Simón Bolívar como una extensión del Panteón Nacional en Caracas, coincidiendo con la conmemoración de los 200 años de la campaña admirable. Y también 14 de mayo, Día de la Dramaturgia Venezolana. 15 de mayo, Día Internacional de la Familia. 16 de mayo, tal día como hoy, pero tal día como es, pero 1876, los restos mortales del general Rafael Urdaneta ingresan al Panteón Nacional. Día Internacional de la Convivencia y la Paz, Día Internacional del Compositor Venezolano, 16 de mayo. 17 de mayo, hace 106 años, el natalicio de Aquiles Nazoa, escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista. Su reflejo fue la obra de belleza de lo cotidiano y la dignidad popular. Día Nacional de la Poesía, también 17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión, Día Internacional del Reciclaje. Con esta noticia entramos desde ya en lo que son las noticias más importantes del contexto internacional que nos permiten descifrar algunas acciones que se han venido desarrollando en todo este globo terráqueo. Y por supuesto a nosotros nos toca
leer, analizar, estudiar y por supuesto opinar en relación a todas estas grandes acciones que vienen sucediendo en el mundo, en el contexto actual. Y tenemos en noticias más importantes que Venezuela denuncia que Guyana intenta invalidar el acuerdo de Ginebra. El representante de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, Samuel Moncada, denunció que la reciente representación de Guyana pretende intervenir los términos del Acuerdo de Ginebra firmado en 1966. Moncada aseveró que el país vecino intenta hacer caso omiso a más de 6 décadas de práctica bilateral y negociaciones sostenidas bajo los auspicios de la ONU, desvirtuando así la naturaleza de una controversia territorial que legalmente debe resolverse mediante un arreglo amistoso y mutuamente satisfactorio para ambas naciones. Durante su intervención, el diplomático venezolano cuestionó la postura de esa hermana República de Guyana al señalar que esta contradice incluso el legado de sus propias autoridades históricas, o está sumergiendo Guyana en las propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Bruns. Se dedicaba a una conducta destinada a socavar la integridad territorial del propio país. Espero no lo sea así, así lo pretendemos. Y nosotros, bueno, queremos desde acá felicitar a toda esa delegación que ha podido viajar a la Corte Internacional de Justicia a llevar la posición del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. El Esequibo, todo ese territorio Esequibo es por memoria, por historia, por tradición, un territorio venezolano adscrito a la República Bolivariana de Venezuela. No obstante a eso, es un sentir de consenso nacional. Nosotros el pasado 3 de diciembre del año 2023, como venezolanos, como venezolanas, nos sometimos a un consejo, a un referéndum consultivo que nos permitió expresar y determinar el qué hacer y cómo hacer con este territorio venezolano. Y allí más de 10 millones de venezolanos y venezolanas con voluntad política, pero por supuesto con voluntad nacional, acudimos a las urnas electorales y ratificamos el posicionamiento del Estado, del pueblo de Venezuela ante la Guyana Esequibo. No nos queda más que de este espacio ratificar la posición del pueblo de Aragua, del pueblo de Venezuela, felicitar a esta extraordinaria delegación que ha estado allí dando siempre la batalla por dar la cara ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo sobre este territorio que por historia, memoria y tradición es de la República Bolivariana de Venezuela. Y también pues nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ha llegado a Países Bajos para ratificar la soberanía histórica. Ha sido una delegación amplia, multidisciplinaria y por supuesto ha contado nada más y nada menos con la representante del pueblo de Venezuela, que es nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que tras su llegada al aeropuerto de Países Bajos, pues reafirmó el compromiso del Estado venezolano en la defensa de la legalidad internacional y la vigencia del Acuerdo de Ginebra de año 1966. En sus declaraciones destacó que Venezuela acude ante las instancias internacionales con una postura firme, respaldada por los títulos históricos que demuestran la titularidad indiscutible de la nación sobre la Guyana Esequiba, un territorio que ha pertenecido a la República desde su nacimiento, desde la Capitanía General, sus tiempos. Nosotros no peleamos algo que no sea nuestro. Esta nación ha tenido héroes y heroínas históricas que más bien hemos luchado territorios para cedérselo, para entregárselo a quienes realmente habitan allí. Más de 5 naciones. El libertador Simón Bolívar logró libertar y por supuesto todas las naciones fueron para el uso, provecho y disfrute del pueblo de cada una de esas mismas naciones. Nosotros de acá ratificamos, felicitamos la posición de que haya asistido la presidenta encargada como vocera del Poder Popular, como vocera del pueblo de Venezuela. Seguimos en noticias internacionales y tenemos que después de 10 días Israel suelta a los activistas de la flotilla global Sumut, Thiago Ávila y Sarik Abusque
recuperaron su libertad. El brasileño y el hispano palestino fueron los últimos detenidos de la flotilla global Sumur, retenidos sin cargos, incomunicados, interrogados durante horas por la inteligencia israelí. A Ávila le dijeron en pleno interrogatorio: o te matamos o pasas 100 años preso. Abuques respondió con una huelga de hambre seca, sin agua y sin comida. Después de todos estos días, Israel los deporta por el paso de Taba, en la frontera con Egipto. ¿Cuál es su crimen? Intentar llevar ayuda humanitaria, medicina, alimentos a Gaza a bordo de una flotilla que estaba integrada por 175 personas que iban en esos barcos, que Israel lo interceptó en aguas internacionales. También es menester resaltar. A ellos dos los separaron de sus grupos, los encapucharon, los trasladaron de noche y los encerraron en un centro de detención con luz intensa las 24 horas. Brasil y España lo llamaron ilegal. Amnistía Internacional pidió su liberación inmediata. Los tribunales israelíes lo ignoraron hasta que la presión internacional fue demasiado. Hoy están vivos, hoy están libres y el bloqueo sobre Gaza sigue en pie. Nosotros vemos en Gaza todavía el más vil hecho de barbarie. Vemos cómo el genocidio continúa a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho por el cese al fuego, el alto al fuego. Grandes esfuerzos también se han hecho para contribuir con el desarrollo y la nueva dimensión, la redimensión de esa Gaza, de esa Palestina, que es territorio de los gazatíes, que es territorio de los palestinos, pero siempre intentan asediar a la humanidad con actos de barbarie, con actos de violencia, y la intención no solo de esta flotilla de 175 personas, sino la intención del mundo entero es que cese el fuego en Gaza y por supuesto pueda dársele un abrazo de solidaridad internacional a Gaza, pero la limitan siempre con la arbitrariedad, siempre con la arrogancia. Hoy celebramos la libertad de ellos, pero no podemos desconocer, no podemos minimizar el hecho de 10 días privados de libertad por simplemente intentar llevar comida y medicina. Ese es el delito que le señalan a estos 175 compañeros y compañeras, especialmente a este compañero brasileño y por supuesto Ávila y el compañero Saif de Hispano-Palestina. Seguimos en noticias internacionales y tenemos que Claudia Sheinbaum critica el discurso colonial y prodespojo de la ultraderechista española Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de México cuestionó los posicionamientos de la referente de la ultraderecha española Isabel Díaz Ayuso, señalando que el acercamiento de los sectores opositores a su figura refleja de qué lado están respecto a las transformaciones sociales y políticas de la cuarta transformación y significativas diferencias de la visión política, particularmente en materia de programas sociales y de bienestar para reducir la pobreza y desarrollar la justicia social. Se refirió así la presidenta a la visita de la presidenta de la Comunidad Madrid a México y visitó los sectores conservadores que le invitaron a representar una visión de país distinta. Contrarias a la política de bienestar impulsada por la cuarta transformación, cuestionó que el papel podría desempeñar que el debate político mexicano la dirige una madrileña. Nosotros vimos esto y fue en un momento hasta risible, pero no deja de sorprender la cara con que afrontan la realidad de un pueblo mexicano que ha estado impregnado de hechos históricos y de una posición de autodeterminación, de soberanía nacional que tiene todo el pueblo de mexicano, que ha resistido y que ha luchado por lo que hoy tienen como Estados Unidos de México, y que vaya hoy, más de 200 años después, una española a resaltarle, a recalcarle, a restregarle lo que hizo Hernán Cortés, que para los venezolanos fuese Cristóbal Colón, el colonizador genocida más grande que tuvo en sus tiempos esa nación mexicana, y que vaya hoy una ultraderechista como lo es Isabel Díaz Ayuso a restregarle que la civilización mexicana hoy le debe demasiado a Cortés, es decirle
que son lo que son después de violaciones, después de masacres, después de asesinatos, después de saqueo. Hoy México es lo que es gracias a España. Mire, yo veo mucho en redes sociales gente que admira a España, que admira a Europa, principalmente España. Y me sorprende muchísimo. Sí, es de admirar. Deberíamos de admirar nosotros nuestro pueblo originario. España es lo que es gracias a los países hispanoamericanos, como lo llaman, pero no son más que países americanos colonizados por España. Y que hoy vemos el desarrollo, los niveles de desarrollo que tiene España han sido gracias al saqueo que históricamente le han hecho a los países de esta región latinoamericana y caribeña. Nosotros vimos esa posición, esa visita que fue convocado por una gobernadora de la ultraderecha, esa ultraderecha que está haciendo un correaje por todo América Latina y el Caribe, pero que también se extiende a los distintos continentes. Esa misma derecha que señalaban a nuestra presidenta encargada, que se burlaban, que le ponían una etiqueta peyorativa a nuestra presidenta encargada, es la misma derecha que visitó esta señora que fue en su momento una dirigente política de Venezuela, María Corina Machado. Es la misma derecha y es el mismo esquema. Nosotros en Venezuela nos imagináramos que viniera alguien a hablarnos simplemente de Cristóbal Colón como un héroe que vino no solo a descubrir América, como nos lo hicieron saber en la escuela durante muchas décadas de la educación de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también hoy más que nunca debiésemos exaltarlo, rememorarlo y hacerle estatua. Todavía hay quienes tienen estatua de Cristóbal Colón en Venezuela. Lo vimos aquí en Maracay, creo que ya no está en Casa Italia, pero que hoy 200 años después vengan a decirnos que América Latina, que el Caribe es lo que es y que esta civilización y el mestizaje obligado, condicionado, debe celebrarse, pero no solo eso, debe agradecerse. Creo que son hechos de aberración que ha cometido, pero afortunadamente no aguantó la presión del pueblo de México y por supuesto limitó y recortó sus días de estadía en México, pero que también ha sido señalado por el Congreso español, diputados y mayormente diputadas que con mucha gallardía señalaban que esto no era más que un turismo político. La justificación política de una visita de 10 días para disfrutar las mieles de todo el recurso tergiversado que han logrado Ayuso y su pareja. No lo dice José Gregorio, no lo dice el gobierno de Venezuela, lo dicen, por supuesto, la Cámara de Representantes, el Congreso de España a través de una serie de investigaciones. Continuamos en noticias internacionales. Tenemos que la defensa legal de Evo Morales denuncia irregularidades en notificación previa a su juicio. Equipos jurídicos del exmandatario boliviano Evo Morales denunció las presuntas irregularidades en el proceso de notificación relacionado con el juicio oral para tratar agravada por la trata agravada de personas, previsto para iniciar el lunes 11 de mayo en la ciudad de Tirija. Así lo están denunciando, por supuesto, todo el equipo que hoy acompaña a Evo Morales. Nosotros desde acá queremos enviarle un abrazo extensivo a Evo por su capacidad de resistencia. Así son todos los líderes y lideresas del mundo que se anteponen al poder imperial. Siempre señalan, reciben un señalamiento, reciben una etiqueta como esta de narcotraficantes, de violadores de derechos humanos, de tratas de personas, siempre etiquetas que atentan contra la moral de la sociedad. Y hoy vemos a Evo resistir durante los últimos años por mantener su liderazgo, mantener la credibilidad en el pueblo de Bolivia, y el costo ha sido la persecución política, como le ha pasado a todos. Le pasó a Lula, le pasó a Petro, le pasó a Cristina, le está pasando al presidente Nicolás Maduro, y por supuesto señalamientos también está recibiendo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y así Cuba, Nicaragua, entre otros.
Seguimos con noticias internacionales y tenemos que Rodrigo Paz anuncia una reforma parcial a la Constitución de Bolivia. Anunció el pasado sábado la creación de una comisión para hacer una reforma parcial de la Constitución que rige desde el año 2009 el mencionado país, al fin de facilitar la llegada de inversiones a la economía boliviana en crisis. Vamos a crear, dice Paz, una comisión de la reforma de la Constitución, y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones. Así lo anunció dentro de la conclusión del gran encuentro nacional organizado por el gobierno en la ciudad central de Cochabamba. Seguimos en noticias internacionales y tenemos que según CNN, María Corina Machado no formó parte del plan de Estados Unidos para una Venezuela post-Maduro, dice fuente en Qatar. En los meses previos a que Estados Unidos lanzara un operativo militar en enero para capturar al expresidente, dice CNN, nosotros ratificamos la posición del presidente legítimo constitucional Nicolás Maduro Moro. Ambos países participaron en conversaciones mediadas por Qatar sobre cómo podría ser el país sin el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la visión de una Venezuela post-Maduro discutida en las conversaciones nunca abordó un papel de María Corina Machado, según una fuente catarí que habló en CNN. Pese a su abierto apoyo en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sus duras críticas al gobierno de Maduro han sido mucho más fuertes al posicionamiento, actitud y conducta de María Corina Machado. Esto, el pueblo de Venezuela tiene que tener claridad de esto. Lo que tanto buscaron, lo que tanto anhelaron, lo que tanto pidieron fue una invasión militar. Y se les dio. Desgraciadamente se les dio el pasado 3 de enero. Y aún así no han llegado a gobernar. Y va más allá del gobierno, la silla de Miraflores, sino la actitud con que afrontan los desafíos del pueblo de Venezuela. Nosotros los venezolanos y las venezolanas sabemos, bueno, los daños que han hecho la polarización política, las actitudes aberrantes de la política de lado y lado. Pero vemos cómo el extremismo siempre asedia. Y a pesar del cuestionamiento, señalamiento particular que se le tenga a X partidos políticos, el pueblo de Venezuela sabe quiénes han sido históricamente los que han llamado a calentar las calles, a descargar arrechera, los que han convocado de llevar hasta el último momento, hasta el final, las consecuencias que a través de la barbarie, del asedio, de la persecución, el señalamiento de asesinatos al pueblo de Venezuela han intentado hacer política. Nosotros desde acá siempre hacemos reflexión, análisis para que el pueblo lo sepa. Estamos en una nueva fase de reconciliación que es compleja, claro que es compleja. ¿Que es difícil? Claro que es difícil porque estamos en un proceso de cobrar confianza. Y para cobrar confianza se necesitan más que palabras, más aún los hechos. Y estamos en esa fase donde la sociedad venezolana, por encima de la voluntad y vocación política de algunos, la sociedad general, la sociedad venezolana, los distintos sectores religiosos, académicos, entre otros, dan un paso al frente para la reconciliación, el diálogo nacional, un diálogo sincero, un diálogo honesto que nos permitan dilucidar cosas y realidades de la República Bolivariana de Venezuela, poniéndole el color con que se identifica, poniéndole el acento donde toca, diciendo siempre la verdad sobre cada uno de los espacios y realidades para que así puedan ser transformadas. Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y 9 funcionarios de vínculos con los Chapitos. Acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha colocado en el centro de atención internacional al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también ha sido asediado y recientemente baleada una de sus viviendas, y 9 funcionarios y exfuncionarios por la presunta colaboración, según la Casa Blanca, con el cartel de Sinaloa, particularmente los Chapitos, la facción del cartel liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los acusados se habrían aliado con uno de los carteles más poderosos del continente para facilitar el tráfico de droga hacia el territorio estadounidense durante años a cambio de soborno y protección política. ¿Cuáles son los acusados? Gobernador de Sinaloa, Rubén Rochas Moya; Enrique Isunza, senador de la República; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Damasco Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exdirector de finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras, el jefe de la Policía de Investigaciones de Sinaloa; José Antonio Dionisio, exdirector de la Policía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Sinaloa; y Juan Millán, excomandante de la Policía de Culiacán. La respuesta del gobierno de Sheinbaum ha sido adoptar una postura cautelosa. Este lunes aseguró que su gobierno no va a proteger a nadie, pero que tiene que haber pruebas. Si existen pruebas, dice la presidenta, contundentes, se van a proceder contra Rocha, dijo la mandataria. Pero nosotros queremos hacer un alto acá, porque lo que hoy estamos viendo en Venezuela, que se están viendo ya algunos rastros significativos del presidente venezolano, del precedente venezolano, lo estamos viendo ahora aquí en México. Nosotros estamos viendo cómo la arbitrariedad, la arrogancia se apodera del mundo. No es juego, señores y señoras, el posicionamiento de Estados Unidos con arrogancia ante los países del mundo en general. ¿Qué poder tiene Estados Unidos para juzgar a un presidente, a un gobernador o a X ciudadano o ciudadana que haya cometido, si así realmente sucedió? Pero ¿qué poder tiene Estados Unidos para señalar, para juzgar a una persona que haya cometido un delito en otra nación, en otro territorio? Pero no obstante a eso, son personas que políticamente tienen una posición. ¿Qué poder tiene Estados Unidos para extraditarlo? ¿Qué poder tiene Estados Unidos para juzgarlo dentro del territorio estadounidense? Esto que nosotros estamos viendo hoy, que es la continuidad de lo que le hicieron al presidente Nicolás Maduro el pasado mes de enero, tiene que cada día más alertarnos sobre hasta dónde puede llegar la arrogancia, hasta dónde puede llegar la barbarie, la arbitrariedad de Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos pues con lo que es el dossier de noticias. Y ya entramos en lo que es las noticias nacionales. Tenemos que la presidenta Delcy Rodríguez anuncia que sectores del extremismo persisten en hacerle daño a Venezuela. El gobierno de Estados Unidos hace una donación de $2 millones en medicamentos e insumos, lo que representa aproximadamente un 4% de la dotación mensual que realiza el gobierno nacional para garantizar suministro de los hospitales. En ese sentido, la presidenta Delcy Rodríguez denuncia que sectores del extremismo persisten en hacerle daño a la República Bolivariana de Venezuela a través de la falsedad y la mentira, y exhorta a los medios a difundir siempre la verdad. Así explicó el proceso transparente de la recepción de donaciones, destacando aportes de Emiratos Árabes Unidos, de Brasil y recientemente de Estados Unidos. Los medicamentos van al Instituto de Higiene para su verificación, que ya han sido distribuidos el 47%. Nuestro papel es de justiciero y de justiciera, hacer justicia en Venezuela y corregir las desigualdades. Siguiente noticia: jóvenes se despliegan en todo el país para la atención de los abuelos y las abuelas de la patria. La juventud venezolana inició un despliegue nacional como parte de las políticas de protección social del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tras la conformación de brigadas integrales de atención para los abuelos y las abuelas de la patria. Es menester recordar que recientemente, en el anuncio del aumento salarial, el aumento del ingreso mínimo integral anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez, la misma reconoce algunas debilidades para alcanzar la satisfacción real del pueblo de Venezuela, principalmente a nuestros adultos y adultas mayores.
pero para compensar ha puesto no solo las manos, sino el corazón, en quienes bastante corazón le han dado al pueblo de Venezuela, que son nuestros abuelos y abuelas de la patria, y ha convocado a todo su gobierno a crear brigadas para la atención integral a los abuelos y abuelas, que principalmente la juventud venezolana, en su condición de nietos y de nietas, con ese corazón, con ese amor para los abuelos y abuelas, se despliega en todo el país, y en este caso en todo el estado bolivariano de Aragua, en sus 18 municipios, para realizar una cruzada, identificando dónde están nuestros abuelos, dónde están nuestras abuelas, en qué condiciones están, en qué condiciones se encuentran y por supuesto cuáles son las principales atenciones que el gobierno venezolano puede dar. Ya veíamos a la juventud aragüeña desplegada el día de ayer con unas rositas, entregándole en su condición de madres a todas las abuelas, y va a continuar en cada uno de los municipios la atención, la caracterización, el diagnóstico de cada uno de los abuelos y abuelas, y hacemos un llamado a todo el pueblo de Aragua para que facilite siempre la información, para que lleguemos hasta la última abuela y sepamos sus condiciones para atenderlo de manera integral. Nuestra gobernadora Johanna Sánchez está haciendo un gran esfuerzo, poniendo todo su equipo de la Cuarta Transformación, el equipo Atención Social para todos nuestros abuelos y abuelas de la patria. Vamos a hacer una cruzada que nos permita esto, como lo está haciendo la gran misión Venezuela Joven, que acompaña de forma activa esta gestión para consolidar el bienestar de la población de la tercera edad. Continuamos con noticias. Venezuela proyecta el mayor crecimiento regional impulsado por el sector agroalimentario. La compatriota presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró una reunión con el equipo de motor alimentario para evaluar los avances estratégicos del sector en este primer tramo del año. Durante el encuentro se informó que la nación registra un abastecimiento pleno y un repunte de 31.1% en el consumo nacional durante este primer cuatrimestre, cifras que coinciden con la proyección de la CEPAL, en las cuales posiciona a Venezuela con un crecimiento de 6.5 y hasta 7.6, el más alto de toda la región. Ya nosotros hoy, Venezuela tiene la satisfacción de saber, de conocer que todo el pueblo de Venezuela produce hoy el 99% de los alimentos que consumen los venezolanos y venezolanas. Vamos apuntando hacia la soberanía alimentaria. Es un gran esfuerzo que, tras la intención de asfixiar, de hacer morir de hambre el pueblo de Venezuela con las medidas coercitivas unilaterales solicitadas en el año 15, 2016, 17, 18, 19 y 20, bueno, sí, nos pegó duro, nos pegó muy fuerte. Nos tocó salir a la calle por 2 harina pan, por 2 rubros, pero que hoy la capacidad, la sapiencia, el compromiso y el desarrollo de la nación nos permite saber que toda esa acción, que toda esa penuria que nosotros vivimos como pueblo de Venezuela se convirtió en una fortaleza, y hoy Venezuela nada más y nada menos produce el 99% de lo que consume. Estamos alcanzando una soberanía alimentaria. Para finalizar, la presidenta informó que se mantiene el despliegue para armonizar la relación entre la agroindustria y productores primarios, asegurando que el crecimiento se traduzca en estabilidad para las familias venezolanas. Seguimos en noticias nacionales y tenemos que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El pasado martes, en primera discusión, se aprueba por mayoría calificada la propuesta presentada por la directiva del Parlamento Nacional, que busca restaurar la composición de la Sala del Máximo Tribunal para optimizar los procesos judiciales en el país. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que la modificación se centró específicamente en el artículo 8 de la norma vigente. La propuesta principal consistió en que esta reforma plantea la integración de 32 magistrados y magistradas, distribuyendo 5 integrantes en cada una de las salas que lo componen, a excepción de la sala constitucional, que contará con 7 miembros. Esto con el fin de fortalecer la justicia y modernizar su funcionamiento.
El titular del Poder Legislativo, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de agilizar la respuesta del sistema de justicia ante las demandas de la ciudadanía. La reforma administrativa pretende modernizar el funcionamiento interno del Poder Judicial y garantizar la gestión más eficiente y cercana a los principios constitucionales. Seguimos de noticias y tenemos que presidenta Delcy Rodríguez entrega insumos médicos en espacios rehabilitados en centros de salud en diversos estados. Nuestra presidenta Delcy Rodríguez encabezó una jornada de entrega de insumos médicos y de rehabilitación de obras en diversos estados del país a través de pases satelitales en vivo en Caracas y en compañía de la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de su representante Carlos Alvarado, supervisó los avances del Plan Nacional de Salud y la Vida en el año 2026. Una iniciativa estratégica lanzada a principios de año para optimizar la atención hospitalaria en todo el territorio nacional. Es un despliegue nacional orientado para fortalecer el sistema de salud pública. Las autoridades realizaron un balance de las políticas estatales diseñadas para brindar y blindar la salud como un derecho humano inalienable, haciendo frente a los desafíos impuestos por el bloqueo económico y las sanciones internacionales. Eso en el estado Aragua contribuyó con la entrega rehabilitada de el Hospital Carabaño Tosta, popularmente conocido como el Seguro de San José. Vimos a la presidenta haciendo ese despliegue en todo el país, dando pases satelitales, pases en vivo de transmisión televisiva en todos los estados del país. Y en el caso de Aragua, bueno, contamos con el gran esfuerzo de una línea directa gubernamental del gobierno nacional y del gobierno regional, de la presidenta Delcy Rodríguez con nuestra gobernadora Johanna Sánchez, haciendo grandes esfuerzos para atender la salud en el estado. Y vimos ya el Seguro de San José, el Carabaño Tosta rehabilitado, con quirófanos nuevos, acondicionados para albergar a todos y todas los aragüeñas que así lo necesiten. Ojalá no tengan la necesidad de asistir a estos centros de salud, pero en el caso de que sea necesario, tienen instalaciones dignificadas, dignas, rehabilitadas para recibir la mejor atención. La gobernadora Johanna Sánchez está haciendo grandes esfuerzos en materias de salud. Desde el primer momento, en su juramentación, lo primero que le pidió al presidente Nicolás Maduro era el apoyo financiero, político, para atender el Hospital Central de Maracay. Se han hecho grandes esfuerzos, muchísimos. Nosotros aquí queremos felicitar esa gestión que se está haciendo en materia de salud por parte de la gobernadora Johanna Sánchez y el equipo de gobierno. Queremos señalar a quienes asisten a estos centros asistenciales y por supuesto que, evidenciando algunas debilidades, se aprovechan de esa debilidad para hacer show comunicacional, obviando o tratando de obviar las grandes cosas que se han hecho. Una sala de emergencia rehabilitada, tenemos en el caso del Hospital Central de Maracay las condiciones dignas para recibir a quienes por emergencia lleguen al mismo. Estamos haciendo grandes esfuerzos, se están haciendo rehabilitando centros de salud en Camatagua, en Maracay, en todo el estado bolivariano de Aragua. Es una acción integral que se está haciendo también con los alcaldes y que hoy, bueno, tenemos que valorar las cosas positivas. No podemos quedarnos cerrados nada más en señalar las cosas que hacen falta por hacer, que sí que las reconocemos, hacen falta por hacer, pero no estamos en el mismo lugar de hace 2 meses, de hace 4 meses, de hace un año. No lo estamos. Tenemos unas condiciones totalmente distintas y eso es gracias al esfuerzo del gobierno nacional, gracias al esfuerzo del gobierno regional y el aporte que también sí dan los alcaldes y alcaldesas a través de los gobiernos municipales. Tenemos noticias que la presidenta Delcy Rodríguez impulsa convenios con clínicas y hospitales para cirugía de alta complejidad. Desde Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez
junto al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y la vicepresidenta sectorial, Isabel Iturria, lideraron una jornada de balance y entrega de obras destinadas para robustecer el sistema de salud. Y allí también acordaron la articulación estratégica para garantizar intervenciones de diversa complejidad en todo el territorio nacional, asegurando dotación e insumos y acceso gratuito a procedimientos médicos especializados. Tenemos también en noticias, inaugurado quirófano de última tecnología en el Hospital de los Amanes. Un esfuerzo de la gobernadora Johanna Sánchez, Sistema Público Nacional, inauguró nuevas áreas quirúrgicas para beneficiar a más de 127.000 habitantes. Este no es el Hospital de los Amanes, este es el Carabaño Tosta. Esto es lo que estábamos conversando ahorita, que incluye la entrega de 3 quirófanos totalmente nuevos en el Hospital de los Amanes. Creo que eran 11 los quirófanos, aquí sale 3, son 11 quirófanos en total, equipados con tecnología de punta, como torres de laparoscopia y máquina de anestesia. Tenemos en noticias también que la presidenta encargada lidera mesa de diálogo para consolidar el consenso laboral y económico en el país, encabezando así una nueva reunión de esta mesa de consenso nacional, consensos laborales y sociales, instancia instalada el pasado 13 de abril, bajo la hoja de ruta del Plan Renacer Venezuela 2026. Este encuentro busca promover un diálogo inclusivo entre las fuerzas productivas y el Ejecutivo para fortalecer el poder adquisitivo de garantizar la paz política y avanzar en la recuperación económica del país, haciéndole frente al bloqueo. La jornada contó con la participación de representantes de las principales centrales sindicales, incluyendo la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Alianza Sindical Independiente, ACID Venezuela, así como miembros del tren ministerial y comisionados para el diálogo. Eduardo Piñate, durante esta sesión, se destacó que el consenso entre otros sectores públicos y privados fue fundamental para establecer las medidas económicas anunciadas el pasado 13 de abril, logrando un diseño estratégico que prioriza el bienestar de la clase trabajadora. En este sentido, la presidenta resaltó que el ajuste del ingreso mínimo integral fueron de $240, representa el incremento más significativo desde el año 2018 hasta la fecha, marcando un hito de lucha contra la desigualdad nacional sin sanciones. Seguimos en noticias y tenemos que la presidenta Delcy Rodríguez informó que apenas 2 meses de aprobación de la ley de amnistía, más de 9.000 personas han sido beneficiadas. Celebramos los avances del programa para la convivencia democrática y la paz, destacando que el respeto a ser diferente es un principio esencial para la estabilidad política del país. Durante el balance de los principios y de los primeros días de esta iniciativa, primeros 100 días, así lo informó la presidenta, que la ley de amnistía beneficia a más de 9.000 personas, consolidándose como una herramienta clave para el reencuentro nacional, mientras se avanza en una consulta para transformación del sistema de justicia. Al referirse también a la necesidad de romper estigmas sociales, la presidenta Delcy Rodríguez hizo un llamado histórico al Poder Judicial. Quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental. Vamos a construir lo que significa el respeto, la tolerancia y, sobre todo, el derecho a ser diferentes, expresó. Asimismo, la presidenta Delcy Rodríguez convocó a toda la ciudadanía a mantener la unidad y defender la paz frente a los discursos de intolerancia. Así pues, destacó que a través de la peregrinación nacional, el trabajo territorial pudo constatar la resiliencia y el amor del pueblo venezolano. En ese sentido, reafirmó que el programa seguirá siendo la vanguardia en la construcción de una
nación libre de odio, donde la convivencia democrática sea la norma fundamental de la vida para todos y para todas. Nosotros saludamos, abrazamos esta iniciativa de convivencia democrática de la paz, y la amnistía es un instrumento para alcanzarla, uno de los muchos instrumentos para alcanzar la convivencia democrática y la paz. Hay quienes siempre intentan alterar estas iniciativas, señalándolas y desprestigiando a quienes sí creen en una reconciliación, quienes sí creen en un encuentro y quienes sí creen en la necesidad impostergable de un abrazo entre venezolanos y venezolanas, independientemente de su militancia partidista y su posición política y sus condiciones religiosas. Independientemente de eso, hay quienes creemos que el abrazo de los venezolanos y las venezolanas es impostergable. Y hay quienes del otro lado, llenos de odio, intentan siempre desprestigiar estas iniciativas. Nosotros de aquí saludamos y vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo en Aragua para encontrarnos con el sector industrial, con los académicos, con religiosos, para hablar sobre todas estas grandes acciones que debemos hacer entre todas para que la política no siga siendo un factor de división en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ya cerrando nuestras últimas noticias, tenemos también que informar que una delegación de venezolanos y venezolanas participamos en el encuentro internacional contra el imperialismo y contra el fascismo celebrado el pasado 5, 6 y 7 de mayo en la Ciudad de México, en Estados Unidos de México, así se llama ese hermano país. Y con la participación de cientos de delegados y delegadas de 15 países, bueno, nos dimos citas allí para discutir, para debatir sobre los principales desafíos que tiene el pueblo de América Latina y del Caribe, principalmente para hacerle frente al antiimperialismo, para hacerle frente al fascismo y todas sus expresiones similares, que siguen vigentes, que van mutando, que pudiesen cambiársele el nombre, pero en el hecho son los mismos, son las mismas acciones las que ven: odio, intolerancia, persecución, asedio, barbarie, asesinatos. Eso es todo lo que siempre procura el nazismo, el fascismo, el imperialismo como tal. Y que nos dimos cita allí, primero para discutir los desafíos, segundo para generar mesas de trabajo que nos permitieran caracterizar cuáles son hoy las acciones y los rasgos del fascismo en el año 2026. Aprovechamos el espacio, pero para de manera unísona dar un mensaje de respaldo y de solidaridad al presidente Nicolás Maduro y su esposa, diputada Cilia Flores. No solo un respaldo y solidaridad para exigir la liberación ya inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro, su esposa diputada Cilia Flores. Aprovechamos el espacio para decir la verdad, la realidad de Venezuela. Sabemos que los medios de comunicación callan la verdad, el desarrollo, el progreso de los países del sur global con el mismo volumen que callan el genocidio, la barbarie que vemos en el mundo, en Gaza, asesinatos, persecuciones. Y aprovechamos allí para explicar las realidades políticas, sociales, económicas de la República Bolivariana de Venezuela, que nos permitiese así decir lo que hoy estamos viviendo, particularizando en la unidad monolítica, unidad del alto mando político de la Revolución Bolivariana. No hay diferencia ni discrepancia, ni mucho menos división alguna entre el alto mando político de la Revolución Bolivariana, mostrando la realidad de que Venezuela, aún después de lo vivido el pasado 3 de enero, no deja de ser una nación, un país en paz, gobernado por la Revolución Bolivariana. Un país en paz, con datos creíbles, verificables, como es 3 homicidios, tan solo 3 homicidios por cada 100.000 personas, uno de los países más seguros. Mostramos la posibilidad que tenemos en el crecimiento económico, que no solo lo dice el hecho, la conciencia y las ganas del pueblo de Venezuela, sino que lo dice la CEPAL, uno de los organismos internacionales, o por lo menos uno de los organismos de la región que analiza el crecimiento económico de América Latina y el Caribe. Desde allí nosotros recibimos el abrazo caluroso de los distintos movimientos sociales, de los distintos movimientos sindicales
que apoyan a la revolución bolivariana, que ven a la revolución bolivariana como un faro de luz, que ven a la revolución bolivariana como un roble firme ante las circunstancias que hoy estamos viviendo, y nos piden, nos exigen que como pueblo de Venezuela mantengamos la firmeza en nuestra lucha por la independencia y la soberanía nacional. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Vamos a aprovechar de leer algunas cosas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Queremos saludar a Fanny Rose, una joven internacionalista que se conecta siempre en nuestro programa para escucharnos. Tenemos también a Friedman 12, saludos camarada, para usted un abrazo, saludo Friedman. Aquí me escribe un tocayo, José Gregorio. Me dice, buen día, soy chavista, José Gregorio, tocayo, pero desmoralizado porque para mí muchos están por sus intereses propios y es mentira que les importa los demás. Nadie vino a mi casa a ver qué pasó. Escríbeme privado, José Gregorio, me imagino que un adulto mayor, y nos conversa en función a lo que estábamos exponiendo sobre los adultos y las adultas mayores. Tenemos también aquí, buen día, alcalde. Bueno, me imagino que esto es para un alcalde. ¿Cuándo se van a acordar de la comunidad Tibisay Guevara? Años de espera para continuar con los proyectos. Habilitado los proyectos habitacionales, no es venir a entregar una lámina. Aquí nos pone, bueno, eso son parte de la denuncia que hace nuestro pueblo en las distintas redes sociales, y este es el hecho. Nuestro pueblo siempre tiene que decir la verdad, exponer realidades, no callarse ante la autoridad por sumisión o por amenaza, es darle la cara siempre a la realidad con la verdad. Y nosotros felicitamos, incluso lo señalamos, hace días me publicaba TikTok uno de los recuerdos del año pasado, y un programa la cual fui invitado, estaba para esos tiempos leyendo un libro donde hacíamos mención que es tan grave y perjudicial la actitud que adopta un funcionario de gobierno ante una realidad. Esas desviaciones son tan graves como la sumisión y el silencio que adopta una comunidad que padece esa misma realidad. Ambos tienen que trabajar de manera sinérgica y ambos tienen la misma corresponsabilidad ante el hecho. La comunidad de denunciarlo, de caracterizar sus posibles soluciones y elevarlo hasta las instancias correspondientes del gobierno. Y el gobierno con todos sus funcionarios es atenderlo de manera directa, sin dilaciones, pero mucho que menos sin demagogia. Tienen que ir a la calle, atender a la gente, entender que el poder obedidencial no es simplemente ir, es darle la cara a la gente y es escucharlo. Y es resolver los problemas con la visión, la sapiencia y la visión que tenga cada uno en ese territorio, a través de la agenda concreta de acción, a través de los mapas de solución. Bueno, ya cuando son las 8:55 de la mañana, nosotros estamos llegando ya al final de nuestro programa, esta edición número 185, que nos sirvió para disertar sobre el contexto internacional, el contexto nacional y por supuesto sobre el bienestar social integral en el Estado Bolivariano de Aragua. La invitación es a sintonizarnos nuevamente de 8 a 9 de la mañana el próximo lunes a través de nuestras redes sociales y nuestras emisoras aliadas. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta edición, agradecemos a todas nuestras emisoras que nos sintonizan y nos permiten ser una ventana para todos los pueblos del Estado Bolivariano de Aragua, y los abrazamos, les abrazamos en la distancia. Un abrazo para todos y todas, feliz día.